Regresamos, tal cual lo habíamos anunciado, la presencia del diputado provincial y presidente todavía del PRO, ¿no? Sí. En la provincia de Misiones, Jorge Ratier. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien. ¿Participaste de la reunión ayer con el gobernador de la provincia? Sí, sí. Sí. Participamos. ¿Qué lectura haces respecto de esto? Bueno, nosotros pedimos esa reunión desde Cambiemos. Hace unos meses conformamos el espacio de Cambiemos en la provincia de Misiones. Hasta ahora somos 5 partidos que conformamos ese espacio: la UCR, el Partido de Libertad, Valores y Cambios, que es del diputado nacional Ziegler, el PRO, la Coalición Cívica y el Partido FE. Y venimos trabajando en una serie de planteos y cuestiones dentro del frente, y surgió la necesidad de comunicar cuál era nuestra visión de la realidad en la provincia y las cosas que creíamos y que creemos que se debe trabajar para modificar en la provincia, y planteamos esta reunión al gobernador como para presentarle un documento dejando claro cuál era nuestra postura, sobre todo en una cuestión de hacer una oposición constructiva y de empezar a hacer propuestas, a ver si el gobierno provincial empieza a escuchar, digamos, lo que decimos algunos opositores. Más allá de pensar distintos, creemos que tenemos que construir esto entre todos y tratar de hacer que cada día los misioneros vivamos mejor, ¿no es cierto? Y en esta tarea empezamos desde el principio de año nuestra relación como formando parte del gobierno nacional, de tratar de acercarle al gobierno nacional cuál era nuestra visión también de la provincia y las necesidades, y en eso también tratar de que el gobierno de la provincia pueda llegar de la mejor manera al gobierno nacional y los planteos sean escuchados allá. Este histórico hecho ocurrido el jueves pasado, digo histórico porque, y no sé si no es único, de que en su plenitud la Cámara de Diputados haya aprobado por unanimidad el presupuesto del gobierno, digamos, ¿a dónde se apunta en realidad? O por lo menos desde el PRO, ¿cómo lo ven para apoyar ese presupuesto 2017? Bueno, vos sabés que... Cambiemos. Sí, nosotros primero analizamos muy bien el presupuesto, después la aprobación por parte nuestra tuvo que ver con la concesión por parte del gobierno provincial de algunas cuestiones que estaban en el presupuesto. Una de las más importantes fue el tema de la limitación de los llamados superpoderes que venían siendo presupuesto tras presupuesto aprobados. O sea, para que se tenga una idea, el capítulo primero del presupuesto establece los gastos que va a hacer el Estado y de dónde va a sacar el dinero, la recaudación que va a tener, y el capítulo segundo establecía que el gobernador podía modificar esas partidas las veces que quisiera y como quisiera. O sea que en realidad lo que votaba... Yo presento presupuesto, pero después hago lo que quiero. Claro, lo que votábamos en el capítulo primero, después pocas veces se desvirtuaba en el capítulo segundo. ¿Y ese capítulo segundo se tachó, digamos, se dejó sin efecto? No del todo. A nivel nacional pasaba lo mismo. Los otros gobiernos, los gobiernos anteriores, también tenían este mismo artículo, esta misma posibilidad. Se entiende que por una cuestión de inflación y porque uno no puede prever la recaudación total que va a tener el año que viene. Por eso se presupone, el presupuesto es presuponer lo que se va a gastar. Exactamente, y al no tener claro cuánto se va a recaudar y qué gastos se van a poder hacer, tiene que haber un margen para que el gobernador pueda tener algún tipo de margen de maniobra para modificar algunas partidas, o por cuestiones de imprevistos, urgencias que pueden surgir al año siguiente, porque este presupuesto se vota para ejecutarlo el año que viene. Y el presidente también pidió tener ese margen, pero limitarse en estos superpoderes, que por primera vez después de muchos años el presidente se va a limitar, el límite va a estar en el 10%, o sea, solo va a poder modificar el 10% del presupuesto. En la provincia el gobernador propuso que sea el 20%, bueno, nosotros pretendíamos que sea menor, que sea más cerca del 10%, que es el que tiene el presidente, pero de alguna manera el gobierno provincial escuchó el planteo de la oposición que venimos haciendo hace rato con este tema de la limitación de los superpoderes, y aceptó limitarse el ejercicio de estos superpoderes, y nosotros pensamos que
como gesto debíamos acompañar este presupuesto por esa razón, ¿no es cierto? Entonces se dio este hecho, como decís vos, de que fuera votado inédito casi, ¿no? Inédito en los últimos años. En los últimos digamos, años. Antes de, creo que son 11 años, previo a los 11 años había pasado varias veces. También tenemos que entender que hay una lógica de los últimos años de una forma de hacer política por contraste, digamos, o sea, o estoy o no estoy, amigo, enemigo, oposición, oficialismo, tiene que ser de un lado y del otro, no puede haber diálogo, no puede haber cercanía, no se pueden poner de acuerdo en cuestiones que hagan a lo general. Y me parece que el gobierno nacional ha traído este cambio en ese sentido, y tenemos que empezar a entender esta nueva dinámica que también la gente ha pedido de hacer política, de que los que estamos y nos toca estar en la oposición por decisión de la gente, digamos, nosotros quisimos ser oficialismo en Misiones, nos presentamos para ser oficialismo, la gente decidió mayoritariamente otra cosa, debemos hacer esa posición de manera constructiva y no quedarnos en la crítica solamente, sino tratar también de realizar propuestas, y de alguna manera también fue lo que llevamos al gobernador, propuestas políticas, de reforma política. Nosotros seguimos sosteniendo que la ley de lema se debe derogar, que es un sistema que no hace bien a la representatividad, lo vemos en muchos municipios del interior, lo que pasa a veces con los mismos concejales que son electos por un candidato distinto al intendente, pero dentro del mismo frente, que después pareciera que son como opositores en la práctica. Eso le hace mal institucionalmente a ese municipio, termina generando conflictos por internas del mismo sector político que terminan, en definitiva, arrastrando a todo el pueblo, digamos, en esa pelea interna. El gobierno provincial está convencido de que es el sistema que quieren seguir utilizando y que está bien. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, le damos nuestra visión y esperamos que de alguna manera, como pasó con los superpoderes, que llegamos después de varios años a convencer de que no era el mejor camino tener en el presupuesto los superpoderes sin limitación, podamos convencerlos también en el tema de la ley de lema. Sí tuvimos la respuesta positiva de utilizar la boleta electrónica, que fue sancionada, o tiene media sanción en realidad en la Nación para las elecciones próximas. El gobernador se comprometió a utilizar el mismo sistema en la provincia de Misiones. Es un avance, que creemos nosotros, ¿no es cierto? Se elimina de alguna manera la boleta sábana. En realidad se elimina la boleta papel. Sí, pero también sábana, ¿o no? No, la boleta sábana sigue existiendo, porque no es uninominal la elección. Para hacerla uninominal es más complejo. Pero la propuesta, por lo menos en Buenos Aires se hace... la lista es siempre la misma. Digamos, lo que pasa es que como no vas a poder poner todos los candidatos en la pantalla, se pone el primero, creo que hasta en la ley nacional establece hasta el tercer candidato. Digamos, en los cargos legislativos nacionales es más sencillo porque hay pocos, digamos. En los cargos provinciales es más complejo porque son 20 los Más candidatos. allá de esas cuestiones que seguramente se tienen que dirimir, lo importante es que se van a eliminar algunas mañas, aquel que le va y le pone en el bolsillo a doña fulana, acuérdese que yo le traje la bolsita, tiene que votarnos nosotros. Bueno, hay un montón de cosas, el tema del volanteo, el tema del voto en cadena, el tema de la desigualdad de los partidos chicos con los partidos grandes, porque el presupuesto que hoy necesitas para impresión de boletas es enorme. Seguro. O sea, es muy gravoso. El tema también de los fiscales, las boletas que desaparecen de los cuartos oscuros. O sea, es un avance. Está bien, es un avance importante. También discutimos el tema del salario de los empleados públicos, lo que planteaba la gente del ministerio. Lo que tenías en el bloque anterior. Atado a eso el tema jubilatorio. Tenemos que ir en un proceso de ir achicando esa brecha entre el salario, lo que denominan remunerativo y no remunerativo, ¿cierto? Nosotros por ahí utilizamos blanco y negro, el gobernador nos dijo, no, remunerativo, no remunerativo, pero la verdad es que si nosotros pretendemos que nuestros jubilados
se jubilen con una jubilación digna, los activos tienen que tener mucho menos, ir achicando esa brecha entre remunerativo y no remunerativo, porque justamente eso es lo que hace que la jubilación sea muy baja en comparación a lo que cobra un activo. Y después, lo que cobra un asalariado del empleado público activo es muy diferente de acuerdo a qué repartición trabaja. Claro. Y eso nos reconoció el gobernador, que él está analizando, que se encontró con un panorama complejo en ese sentido, porque tiene muchas diferencias entre la administración central, los organismos descentralizados, algunos ministerios de la administración central que cobran de una manera y otros que cobran de otro. En educación se ha avanzado por ahí un poco más, en la administración central la verdad está muy atrasado y debería haber igualdad, porque eso es lo que marca parte de la Constitución. Igual tarea, igual salario. Jorge, una serie de temas que hemos dejado planteados para ir avanzando. Y sin diálogo no se puede avanzar. Si no hay diálogo, por eso yo hoy lo decía, lo repito ahora, a veces los que trabajamos en los medios no tenemos conformidad, ¿no? Por ahí decimos, bueno, si no dialogan, dicen no dialogan porque entonces no pueden solucionar los problemas. Si dialogan es porque el oficialismo le cooptó, en fin, hay toda una cuestión. Vos hablabas recién, no puedo dejar de preguntarte este tema, que es importante. Vos hablabas recién de lo que sucede con la ley de lemas y los sublemas en algunos municipios que después se producen en interna. Un ejemplo de esto está pasando en El Dorado en este momento. La semana pasada, más puntualmente el martes, el diputado Schiavoni, no sé si estuviste vos, pero creo que no, pero con otro sector, fueron para hacer un procedimiento que tiene que ver con el accionar político del PRO y del gobierno nacional, digamos, que se apunta también a la provincia, y se reunieron con el intendente Aguirre para realizar ese trabajo. Quedó la impresión en el ámbito de la ciudad del Dorado que esa reunión fue para brindarle apoyo a Aguirre en un momento de una situación difícil que estás atravesando. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, primero fue un evento que fue planificado con bastante tiempo de antelación, más de 2 meses. Digamos, en una tarea que venimos desarrollando desde el PRO y desde el gobierno nacional, de acercar los funcionarios nacionales a la gente y no quedarnos en las oficinas públicas. Un ejemplo de eso es el programa que hace el gobierno nacional del Estado en tu barrio, así se llama. Sí, bueno, y esto es lo que... Y esto tratamos de replicar nosotros en el interior, un poco llevar las delegaciones nacionales hacia los lugares donde no tienen delegaciones nacionales o en los municipios donde hay barrios muy populosos donde las delegaciones nacionales no llegan. En esa tarea, ese día nosotros fuimos a El Dorado, yo no participé ese día, hacer esa tarea y una tarea política de inauguración de un local partidario que hicimos en El Dorado, que salió muy bien, muy lindo, a la noche. En todos los municipios donde vamos visitamos al intendente por una cuestión de respeto institucional, decir, Jorge, y esa visita fue embarcada en eso. Nada más que en ese contexto, no hay otra justo fue la semana, y entonces el timing político por ahí no es el mejor. Yo incluso hablaba con un concejal del radicalismo, de Cambiemos, hoy decía que él también entendía que ese fue... que esa imagen quedó, digamos, pero bueno, si no fue así... No, claro, imagínate que claramente también fue una cuestión desde la intendencia que se trató de mostrar de esa manera. El diputado... Sí, así fue. Claramente, arteramente para mi gusto. Pero bueno, el diputado Schiavoni aclaró que fue una visita, digamos, institucional, como delegado. Desde la misma intendencia se dejó prácticamente. Sí, vos fíjate que el resto de los... yo no tengo ninguna función nacional, soy diputado provincial solamente, yo no participé, o sea, fueron delegados nacionales y Alfredo fue como delegado del Ministerio del Interior. Claro. Por ahí... y lo hablamos con Alfredo también, por ahí no era el momento y en el fragor del trabajo y estas ganas de llegar a todos los lugares posibles y también de respetar institucionalmente a quienes están al mando de los municipios y ir a verlos más allá y después hacer el trabajo político con la gente de Cambiemos y sobre todo en los barrios.
por ahí no fue el mejor momento. Eso, y eso se lo utilizó, hablamos, como decís vos, casi arteramente para dar esa imagen. Claramente nosotros no tenemos concejales, lamentablemente, en El Dorado, o sea que tampoco podemos influir en la decisión lógico, pero de los concejales, digamos. O sea, esto es una cuestión que está siendo tratada en el Consejo, hay que ser respetuoso de la decisión del Consejo Deliberante del Dorado, pero donde votan los concejales, digamos, si lo destituyen o no al intendente. Gracias, Jorge. No, gracias. Muy amable, ¿eh? Por favor. Tenemos cortito tiempo, pequeño espacio de pausa publicitaria y ya volvemos con Juan Pasamán para acordarnos un poco de aquel 29 de octubre de hace 10 años atrás. ¿Qué pasó en ese momento? Ya volvemos. Kurt Franke, Sociedad Anónima. Gran variedad en materiales de construcción y artículos de ferretería. También a su disposición la mejor calidad en motosierras Stihl y sierra cinta Sandvik. Kurt Franke, Sociedad Anónima. Avenida El Libertador 2313. Teléfono 03-751-480-065. ¿Sabías que cuando donás sangre podés salvar hasta 4 vidas? Vos podés ser un héroe real. Donando sangre, donás vida. Este sábado 29 de octubre, desde las 13 y hasta las 20 horas, en el Instituto Adventista Montecarlo. Se llevará a cabo el programa Vida por Vidas. Organiza el Ministerio Joven de la Iglesia Adventista, en conjunto al Banco de Sangre Central de la provincia, Estefanía Bier y el área de coordinación de la juventud de la Municipalidad de Montecarlo. No te olvides, sábado 29 de octubre, desde las 13 horas, en el Instituto Adventista Montecarlo. Donás sangre, donás vidas. Acompaña Municipalidad de Montecarlo. Gestión Adolfo Velázquez. Los invitamos a conocer nuestro moderno Sanatorio Camino. Construimos junto a la familia camionera una obra social de excelencia. Contamos con la mejor tecnología y calidez humana. En nuestro sanatorio tratamos con el mejor cuidado de igual manera a todos. Nacimos pensando en la familia camionera y hoy no solo pensamos, atendemos a todos los misioneros. Para nosotros, la igualdad social es cosa de todos los días. Gestión Adolfo Velázquez. Bien, muy brevemente quiero culminar con el tema del Ministerio de Desarrollo Social. Han habido algunos mensajes que me envió el ministro, que debo leerlo, digamos, porque así debe ser. Incluso, bueno, vamos a acudir a él para escuchar su opinión luego de esta nota y luego del problema que hubo hoy. Antunes miente, dice: ellos rompieron la puerta, estamos en conciliación obligatoria, que ellos ilegalmente nos respetaron, sí le dimos respuesta y seguimos gestionando respuestas. No dejaban entrar a nadie. Después dice: esas asambleas se meten al ministerio con bombos y no dejan trabajar a nadie. No están dispuestos al diálogo. Les pedí que vengan a hablar y que no toquen los bombos y que se mataron de risa. Utiliza otro término el ministro. Le estaba mandando el mensaje a Pepe Contó para que lo lea. Bueno, lo leímos, ministro, y lo vamos a... seguramente lo va a visitar la producción para poder escuchar su opinión también. Es lo que corresponde. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo te va, Chito? Buenas noches. Bien. Bien. Estamos hablando de 10 años atrás. En esta época, era una época de mucha movilización en la provincia de Misiones, ¿no? Un tiempo donde la gente tenía esperanza, tenía fe, quería cambios y apostaba a un tema central, no a la reelección. Y para ello, bueno, vos tuviste participación, integraste, sos ex constituyente, ¿no?
convencional constituyente. Sí, en realidad a partir del momento que se empezó a hablar de este tema, que fue unos meses antes del 29 de octubre, Sí. En realidad el oficialismo planteó un operativo que se llamó Operativo Clamor, ¿no? En donde muchos intendentes, la mayoría, creo que 67 intendentes presentan una propuesta para modificar la Constitución en el artículo 110, permitiendo la reelección indefinida. Está bien hacer un poco de docencia al respecto. Claro. Entonces, ante este hecho, y entonces toda la sociedad empezó a discutir este tema, también nosotros los trabajadores. Y nosotros, como teníamos la experiencia que había ocurrido el año anterior, en el año 2005, en Neuquén, donde hubo un intento de reforma de Constitución, ahí, entonces, con esa experiencia, convocamos a dos compañeros, Julio Fuentes y otro compañero que fue constituyente de Neuquén, y vino a contar la experiencia de la reforma de Constitución en Neuquén, que ahí no tenía que ver fundamentalmente con la reelección indefinida, sino con la utilización del petróleo, ¿no? Ahí hubo un movimiento social con partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales, que termina imponiéndose al gobernador Sovich, ¿no? Entonces eso fue el 6 de julio. Y entonces, como empieza toda esa evolución, ahí convocamos en la sede de ATE, un viejo tinglado que había ahí, desde la CTA, el día 10 se hace una reunión y 2 días después se firma la proclama. Yo tengo acá los originales de la proclama que se firmó, ¿no? Pronunciamiento en defensa de la Constitución, y acá está con las firmas originales, ¿no? De los distintos partidos políticos, distintas agrupaciones políticas. Ahí todavía en ese momento lo del obispo Piña no se había resuelto, digamos, ¿no? Esto se firmó el día 12 de julio y a partir de ahí también se designaron a varios grupos para empezar a hablar con Piña y ver cómo se... Esta es la carpeta del FUT, digamos. Ahora, son todos originales. ¿Qué cintura política en ese entonces por parte de ustedes, de estos directivos o de estos dirigentes para llegar a Piña, sabiendo lo que concentraba y lo que consistía la figura de Piña? Sí, no fue una tarea sencilla. Por eso. Fueron varios viajes y en varios volvimos con la cabeza... Con la mano vacía. Claro. Pero bueno, iba creciendo esto y después también empezaron a ver desde la nación distintas organizaciones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que empiezan a apoyar esto y termina con la definición esta de Piña de aceptar conducir este proceso. Fue muy importante todo esto, ahí se resuelve la lista, en la que nosotros participamos, nosotros de la CTA, en esa lista tuvimos 5 integrantes, yo fui uno de ellos, también estaba Tomasa González, estaba Mónica Urina, Coqui Duarte y Alfredo Aguirre, estábamos en esa lista. Pero bueno, había participación de distintos sectores, ¿no? Y digo, además se llega a esto, que fue una cosa que nosotros denunciamos, producto a que hubieron diputados que traicionaron su mandato, ¿no? Hubieron 3 diputados, sin los cuales la renovación no tenía mayoría para avanzar en este proyecto, ¿no? ¿Cuáles fueron esos diputados? Uno fue Soria Vieta, el otro fue Timoteo Llera y el tercero creo que fue Boer. Esos fueron los 3 diputados. Esto yo dije en la sesión esta constituyente. Soria Vieta proveniente del radicalismo. Y los otros 2 del peronismo. Otro del peronismo. Así es. Sin esa traición, no hubiese sido posible este proceso. Bueno, y fue un proceso muy importante que termina al final, el 56,6% de los misioneros votó por el no, el 43,4% votó por el sí, y además fue un proceso que después se radió en todo el país porque había proyectos de reelección indefinida. Se abortaron varios procesos después de este proceso ejemplificador de la provincia de Misiones. ¿Qué cambió, Chito, de ahí para acá? Yo me acuerdo del acto de cierre que se hizo en la Plaza San Martín. Ahí en el escenario, además de los candidatos, hubieron 2 personas que no eran candidatas y que acompañaron ese proceso. Uno de ellos fue Víctor de Genaro, sí, y el otro fue Pérez Esquivel,
¿no? Esas dos personas acompañaron el proceso, visitaron varias... Y con respecto a que yo creo que esa fue una gesta de los misioneros que permitió poner límite al tema este de la reelección indefinida. Sirvió para eso, digamos, ¿no? Después hubieron distintos intentos de reproducir esta unidad, ¿no? de este Frente Unidos por la Dignidad, reproducir esta unidad para otros acontecimientos que ya no fueron... Político-partidario, digamos. Políticos-partidarios que ya no tuvieron el éxito que tuvo ese Frente Unido y que ahora conmemoramos. En realidad la gente entendió que estaba destinado a eso, nada más que a eso. Y también quedó la impresión de una derrota que en realidad se dio en ese aspecto, pero de que después políticamente evidentemente no han habido los elementos suficientes para que la gente los elija o vuelva a elegir a estos que pretendieron armar políticamente, me refiero partidariamente otra vez esto, ¿no? Así es. Bueno, pero por ahí son escenarios distintos, ¿no? Yo creo que hubo una movilización social que era impresionante. La gente participaban no eran militantes rentados. Era vecinos, comisiones vecinales, bueno, parroquias, participaron pastores, ¿no? Había otra iglesia en ese momento en la provincia de Misiones. Claro. Y pese a que veníamos después del 2001 en el que se vayan todos, ¿no? Pese a eso, la gente acompañó este proceso que incluía, ahí estaba el presidente del radicalismo, el presidente del peronismo, estaba la CGT, estaba la CTA, y bueno, digo, nosotros tenemos las firmas de esa reunión del 12, estaban los jubilados, estaba la agrupación Docente Compromiso con la base, ¿no? Había un montón de organizaciones sociales que se involucraron. La sociedad estaba movilizada y producto de esa movilización ejerció su soberanía y dijo: la Constitución no se toca. Chito, a mí hoy me hubiese gustado, la verdad que nuestra producción, hicimos mucho esfuerzo pero no pudimos, queríamos tener más invitados en la mesa, queríamos tener más tiempo, el tiempo no se nos dio, pero digo, me parece que la próxima semana o en las próximas semanas me gustaría contar con 3 o 4 o más para analizar desde la óptica de cada uno, desde el lugar que le toca hoy, qué cambió y qué pasó desde ese 29 de octubre del 2006. Sería interesante, nosotros estamos a disposición, porque el 29 de octubre fue la elección. Claro. El 15 de noviembre, es decir que estamos en el periodo hasta el 15 de noviembre, para debatir. Fue la Asamblea Constituyente, así que sí. Bueno, nosotros estamos dispuestos para analizar con toda la documentación que tenemos cómo fue ese proceso, quiénes son los actores que actuaron, los que se fueron, los que saltaron antes, saltaron después. Está bueno para hablar un poco más extenso al respecto. Te agradezco que hayas venido. Quiero despedirme hoy con lo que dijo el obispo Piña. Hay un video de 2 minutos y medio aproximadamente, el análisis que hacía Piña luego de ese 29 de octubre del 2006. Y con esto despedirme hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Era un tema de derechos humanos, ¿no? Esa defensa de la democracia, de la Constitución provincial. Y creo que la gente lo entendió, ¿no? Lo entendió, no fue fácil, porque la verdad que estábamos frente a todo un aparato oficial muy fuerte. Ellos disponían de todo el dinero del mundo, ¿no? De todos los medios. Y sin embargo, la gente ha sabido decir que bueno, que no está de acuerdo con eso, ¿no? Que queremos otro tipo de democracia, ¿no? Una democracia más real, más participativa, ¿no? Yo creo que es una madurez cívica, ¿no? Nosotros algo habíamos trabajado en las 2 diócesis de Misiones con esas escuelas de ciudadanía, ¿no? Tratando de formar la conciencia de la gente. Pero claro, yo reconozco que eso era algo todavía que no llegaba mucho, ¿no? Pero, mire, yo
pienso que en parte ha contribuido también los mismos errores que cometieron desde el gobierno, ¿no? Yo creo que un gobierno tan hegemónico, con unas pretensiones tan desmedidas, ¿no? Como fue eso del proyecto de cambiar la Constitución para una reelección indefinida, yo creo que se pasaron, ¿no? Y eso es lo que provocó que la gente reaccionase, que es lo que provocó, bueno, que se conformase este Frente Unido por la Dignidad, ¿no? Decimos el FUD, que no es ni un partido político, ¿no? Es más bien, digamos, la conjunción de todo, ¿no? Ahí están las organizaciones sociales, los sindicatos, CTA, CGT, etcétera, ¿no? Las distintas iglesias. Representa muy bien a toda la sociedad misionera, ¿no? Es verdad que desde el oficialismo han trabajado así, ¿no? Primero creando una gran confusión, ¿no? O sea que como se habían dado cuenta de que esto de la reelección indefinida era una cosa ya demasiado excesiva, demasiado antidemocrática, cambiaron después el discurso, ¿no? Y no querían hablar de eso, aunque la ley está así. Pero se demostró que la gente no vota con el estómago, sino con el corazón, y con la cabeza. Eso para mí es muy importante, ¿no?